Quiero recordarles que el plan de lectura que tenemos para este año, para este proceso, I want to let you know that the reading plan that we have for this year, for this process, ustedes lo pueden encontrar en la página de nuestra iglesia, mycityspanish.org. myctspanish.org. Bien, la semana pasada empezamos nuestro proceso Last week we started this process. y déjenme compartir con ustedes la pantalla. I'm going to go ahead and share this on my screen with you guys. Lo que hicimos la semana pasada, en nuestra lección pasada, fue básicamente hacer una introducción. And what we did last week is basically we just did made an introduction. Y vamos a continuar con la segunda parte de la introducción porque no la pudimos terminar la semana pasada. And we're going to continue with the second part of the introduction since we were not able to finish it last week. Algo que nos hemos propuesto hacer o que yo me he propuesto hacer Something that I have come to that I need to do es precisamente ayudarnos a ser lectores más responsables de la Biblia. is to become better interpreters of the Bible O lectores de la Biblia. or lecturers. Readers. Readers. Porque creo que muchos de los problemas que existen en la iglesia Because I believe that many of the problems that exist within the church son el resultado precisamente de una lectura pobre de la Biblia. is the cause of a poor reading of the Bible, O en algunos casos una lectura superficial y hasta irresponsable. or in other cases, that we're reading the Bible very superficially Ujú. and falsely in cases, Ajá, y eso no está bien. Ujú. and that is not good. Especialmente porque la gente se ha acostumbrado mucho a leer versículos. Ujú. Especially because a lot of us have been used to just picking out verses. Y ha sido una práctica muy mala entre los predicadores And it has been a very poor manner within the pastors, preachers, él precisamente predicar o hacer teologías o doctrinas de versículos o de pasajes aislados. in order to do teachings with isolated verses that they go into detail or try to do a profound word from it. Ajá. Entonces, precisamente eso es lo que estamos tratando de corregir. And that is precisely what we're trying to correct. Entonces, para poder nosotros leer el Nuevo Testamento este año como lo vamos a leer, So in order for us to read the New Testament the way that I want for us to read it, tenemos que comprender varias cosas sobre el contexto general en el cual se encuentra precisamente el Nuevo Testamento. so we need to understand several things that the New Testament in concerns to context what the New Testament finds itself. Entonces vamos a utilizar, sí se ve el gráfico ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Algunos de ustedes yo les he compartido este gráfico que voy a compartir con ustedes hoy. So some of you, I have already shared this graph that I'm sharing with you all tonight. De hecho, hay toda una serie de como de 5 o 6 clases en el canal de YouTube. In fact, there's actually about 5 or 6 videos on this in YouTube. Que se llama Fundamento. That is, it's under the name of Fundamental. Y lo que hago básicamente es explicar este gráfico paso por paso, sección por sección. And basically what I go into depth. I'm explaining this graph step by step. Entonces, pero quiero que hoy tengamos un panorama de general de la Biblia para poder comprender dónde está localizado el Nuevo Testamento. So what I want for us to do going on forward is for us to have a panorama of where the New Testament is found in the Bible. And its context. Entonces, lo que en el programa de lecturas que van a empezar
a partir de mañana, in the reading plan that we're going to start beginning tomorrow, van a tener que leer todos los versículos bíblicos y los pasajes que aparecen en este diagrama que les voy a mostrar. You guys need to all read the chapters and verses that I am providing tonight before we go on to the next class. Recuerden esto, el Nuevo Testamento, remember this, the New Testament, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, what we call the New Testament, es una sección obviamente de la Biblia. It's a section, obviously, of course, from the Bible. Pero es el nombre que la iglesia le dio a este libro y a esta sección del libro. But it's a name that the church gave to these books in this section of the Bible. Que se le dio ese nombre precisamente cuando se definió cuál era el canon o cuáles eran los libros reconocidos como inspiración. That they were given this name once it was established that these books were of its inspiration. Y ellos le pusieron el nombre de Nuevo Testamento y de Antiguo Testamento. And they named it the Old Testament and the New Testament. De hecho, reconocen algunos libros que están como en medio de los dos, los reconocen como inspiración, otros no. And some of them recognize the books that are in between as inspirations, and others do not. En las versiones cristianas, evangélicas, no están esos libros. In the evangelical Christian, sometimes these books are not there. No, la mayoría de las veces no están. Most of the time they are not there. Sin embargo, debemos comprender esto. Esos dos nombres, but we must understand that these two names, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, New Testament and Old Testament, no son nombres que Dios puso. It's not names that God gave them. Sino que la iglesia, cuando puso el libro junto llamado la Biblia, todos los libros que componen la Biblia, that the church, whenever they put all these books together and made it into one book that we now know as the Bible, decidieron ponerle a uno Nuevo Testamento. They decided to put the New Testament, y al otro Antiguo Testamento. And the other, the Old Testament, the other books, the Old Testament. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Now, what is the problem that this causes? Que de alguna manera nosotros pensamos that, and to a certain way, we believe que todo el libro debe leerse igual. That the entire book should be read the same. Y eso es un error. And that's a mistake. Porque cada parte de la Biblia, because each part of the Bible, tiene una intención distinta. It has a different intention. Y peor aún es pensar, and worse is to think or to believe, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen una importancia similar. That the Old Testament and the New Testament have that very similar meaning. Or importance. Or important. Or similar important. Óigame, no estoy diciendo que la Biblia completa no es importante. Toda la palabra es importante. Please don't confuse my words. I'm not saying that one part of the other part of the Bible is more important. I'm not saying that. Sino que lo que estoy diciendo es but what I am saying is que para efectos de nosotros, de nuestra vida como hijos e hijas de Dios, but for our own understanding as sons and daughters of God, tenemos que aprender a entender que el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, is that we should know that the Old Testament, as we know it as the Old Testament, fue, por decirlo de alguna manera, fácil de comprender. To a certain extent, it was it's believed that it was easy to understand. Es superior o superó para nosotros las condiciones del Antiguo Testamento. It was superior to the understanding of the Old Testament. O sea,
el Antiguo Testamento tiene un valor para nosotros, In other words, the Old Testament has a certain value to us, pero nosotros no funcionamos bajo los términos del Antiguo Testamento, but we do not function under the Old Testament terms, sino que funcionamos bajo los términos del Nuevo Testamento. but rather we function under the New Testament terms. Y tal y como lo vamos a ver ahorita, Just like we're going to see it today, especialmente cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz del Calvario, especially whenever we see Christ in on the cross, que es el cumplimiento de mucho de lo que se presentó como sombras y figuras en el Antiguo Testamento. that it is the acknowledgement of the Mhm. persons and people that we saw in the Old Testament. Que Jesús es el cumplimiento, That Jesus Christ is the fulfillment, fulfillment ujú, of the de, Old Testament, de sombras, of shadows, de símbolos, of symbols, de tipos, en inglés se dice types, de tipos. Ujú, of types. ujú. Entonces, no podemos nosotros pensar So therefore we cannot believe que podemos poner al Antiguo Testamento a la par del Nuevo Testamento y pensar que los dos tienen el mismo nivel de importancia para nosotros. So we cannot put the Old Testament and the New Testament at the same level and believe that Mhm. both of those books have the same worth or the same meaning in our lives. Y ese es precisamente uno de los grandes problemas que tenemos cuando leemos la Biblia. And that is precisely one of the mistakes that we have whenever we read the Bible, Y- the misunderstanding. Y cuando nos predican la Biblia, And whenever they preach the Bible to us. porque hay gente que usa cosas del Antiguo Testamento Because there's preachers that use things from the Old Testament que son válidas, ujú, that they're valid, que tienen cierto nivel de sabiduría y de información importante para nosotros, that have certain level of wisdom and importance to us, pero hacen de algunos conceptos del Antiguo Testamento but they make certain concepts of the Old Testament principios que debemos aplicar nosotros, los hijos y las hijas de Dios, that make principles out of them that us as sons and daughters of God should follow. pero con el problema But with the problem que Cristo cumplió en la cruz del Calvario, en su vida y en la cruz del Calvario, that Christ fulfilled with his life on this earth and on that cross, cumplió muchísimas de las cosas que se presentaron como imperfectas o incompletas en el antiguo pacto. that he fulfilled those principles that were found in the Old Testament as imperfect or incomplete. Entonces quiero que vean este cuadro que nos va a ayudar a tener una idea. So I want you all to go ahead and check out this next graph that should give you a better idea. Recuerden que de esto hay una serie completa en nuestro canal de YouTube que explica punto por punto y detalle por detalle todo este gráfico. And remember that in our YouTube channel, there's a series explaining point by point of what this all means. La serie se llama Fundamento, ahí la pueden encontrar. The series is called Foundations, correct? Ajá. Yeah, Foundation. Foundations. Earlier I said fundamentals, but it's foundations. Ok. Entonces, vean este cuadro. So check this graph out. Si nosotros tomamos la Biblia, If we take the Bible, vamos a darnos cuenta de que la Biblia empieza, el libro empieza en Génesis capítulo 1. we're going to find out Sí. that the Bible begins in Genesis 1, chapter 1. En Génesis capítulo 1 dice cómo Dios creó todo. In Genesis chapter 1, it explains how God created everything. Es lo que llamamos el principio. It's what we call the beginning. Entonces, sin embargo, But nonetheless, cuando leemos la Biblia completa, whenever we read the Bible in its entirety,
Ajá, nos damos cuenta de que en el libro de Efesios capítulo 1 y capítulo 2 we find out that in the book of Ephesians, chapter 1 and 2, se nos habla de lo que era antes de la creación del mundo. it talks to us about or explains to us what it was before the creation of this world. El apóstol Pablo tiene una revelación de la eternidad. The apostle Paul has a revelation of eternity. Ujú. A él Dios le da una revelación de cosas que eran en la eternidad. God grants him a revelation of what eternity is. Ujú. Y él tiene la revelación del plan de Dios antes de empezar su creación. And he has the revelation of God's plan before the creation. Entonces, para hacer una lectura correcta de la Biblia, So in order to do a reading plan correctly of the Bible, sabemos que effectively, aunque Génesis 1 nos habla del principio de la creación, even though we know that Genesis chapter 1 starts with the beginning of the creation, ese no es nuestro punto de partida para poder comprender la Biblia, that is not our point of reference for us to understand the Bible. sino que debemos leer Efesios capítulo 1 y capítulo 2 Instead, we need to read Ephesians chapter 1 and chapter 2, y también Colosenses capítulo 1. and also Colossians chapter 1. En esos capítulos se nos explica In those chapters, it is explained to us que Dios tenía un plan eterno that God had an eternal plan que está centrado en su Hijo Jesús that is centered around his y son que, Jesus, y que involucraba una familia de hijos e hijas that involved a family of sons and daughters, cuyo propósito es que fueran como el Hijo Jesús. that its whole purpose was for them to be like his son Jesus. Ahora, algo que es importante que nosotros debemos saber Something that is very important for us that we need to know es que Dios estableció ese plan en la eternidad is that God established this plan in eternity, y todo lo que Él hace lo hace de acuerdo a ese plan. and everything that he does accordingly to that plan. Y according to that plan. ese plan nunca ha cambiado. And that plan has never changed. Ese plan nunca se ha modificado. That plan has never been modified. Ni aún el pecado del hombre y de la mujer pudieron alterar ese plan de Dios. Not even the sin of the man and woman could modify or disturb that plan. Que es en Cristo Jesús. That it is in Christ Jesus. Que es en el Hijo Jesús. That is in the Son Jesus. Entonces, con ese plan que ustedes van a leer en la lectura de esta semana, with that plan that you guys are going to start reading of this week, Dios empieza su proceso. God begins his process. En Génesis capítulo 1, crea los cielos y la tierra, todo lo que existe. In Genesis chapter 1, he begins with the creation of the skies, the water, and everything in the earth. Y en Génesis capítulo 1, del 26 al 28, and in Genesis chapter 1, 26 through 28, se nos describe cómo Dios creó al ser humano. it is described to us how God created humankind. Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. God says we're going to make the humans as to our likeness. Uh-huh. Y ese hombre que iba a tener una expresión de varón y una expresión de mujer. And for that human to have an expression of woman and man. Uh-huh. Iba a ser el administrador, el representante legal de Dios en la tierra. He was going to be the steward, the legal steward of representing God on this earth. Uh-huh. Entonces, Dios no quería él venir a vivir en la tierra. God didn't want for himself to come live on this earth. Sino él quería darse a conocer en esta tierra por en medio de estos hijos e hijas que son a su imagen y semejanza. But rather he wanted to be known through his sons and daughters of himself here on this earth. Ajá, que fueron creados a su imagen y semejanza. That were created to his same likeness. Sí, image and likeness, sí, esas son las dos palabras.
image and likeness. Ahora, ¿qué pasó? Now, what happened? A ese ambiente en el que Dios puso a ese hombre y a esa mujer llamado Edén, In that atmosphere that God put the humankind in that garden called Eden, ahí es donde empezaba, era el centro de operaciones del reino de Dios en la tierra. that was the Headquarters. of the kingdom, the headquarters of the kingdom of God. Y el hombre tenía la bendición para multiplicarse, para desarrollarse, para fructificar. And the man, humankind, had the blessing to go ahead and fructify, go ahead and multiply themselves. Y ese era el plan, que el hombre fuera la expresión de Dios en esta tierra. And that was the plan for man to have that expression of God on Ahora, this earth. para mantener al hombre conectado con su padre, Now, in order for the man to have connection, direct connection with the Father, para que el hombre pudiera mantener ese reino de la tierra conectado con el reino del cielo, in order for humans to have that, maintain that connection with the kingdom in the heavens, sí, del reino de la tierra conectado con el reino de los cielos, for the kingdom on earth to have that connection, that maintain that connection with the kingdom in heaven, solo existía un requisito. There was only one requisite. Uno nada más. Just one requisite. Obediencia. Obedience. A una instrucción que Dios le dio al hombre. An instruction that God gave to man. Era fácil de cumplir. It was super easy to fulfill. No eran 30 leyes. It was not 30 laws. No eran muchos requisitos. It was not a whole bunch of requisites. El hombre no tenía que hacer ningún tipo de ritual o de sacrificio religioso. Man did not have to do any type of ritual or any sacrifices for anything. Lo único que tenía que hacer era obedecer. The only thing that they had to do, or he had to do, is obey. Lógico, era para poder mantener válido el reino de la tierra conectado con el reino de los cielos. Logically, it was to maintain that direct connection with the kingdom in the heavens. ¿Pero qué pasó? But what happened? Bueno, perdón. Esto, este tipo de reino que se estableció aquí, and I'm gonna back up a little bit, but this kingdom that was established here at the beginning, nosotros podemos leer cómo va a continuar en la eternidad. We can read how it's going to continue in eternity. En los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. We can further on read in chapters 21 and 22 in the book of Revelation. Ahí se nos describe una ciudad, un reino en el que Dios habita y habitará eternamente con sus hijos. There it is described to us and explained to us how the kingdom where our God will be with us and how we will be there with him. Entonces, aquí Dios empezó su proceso. So therefore here God begins his process. Y este hombre estaba destinado a vivir eternamente. And here man was destined to live eternally. Bajo el gobierno de Dios. Under God's government. Estableciendo una colonia del cielo en la tierra. Establishing a colony on earth from the heavens. Sí, una colonia del cielo en la tierra. A colony from the heavens on the earth. Pero ¿qué pasó? But what happened? Pasó Génesis capítulo 3. What happened is Genesis chapter 3. El hombre decide declararse independiente de Dios. Man declares that he wants to be independent from God. Y decide, en vez de someterse a Dios Padre, and decides, instead of submitting to God the Father, someterse a sí mismo. For them to submit themselves to him. Ya el centro no era Dios. Therefore, at this point, God was not the center of it. El centro ya no era el árbol de la vida.
the center was not the tree of life. El hombre escucha la voz del enemigo At this point, the man listens to the voice of the enemy y escoge tomar la vida en sus propias manos. and chooses to take their life in their own hands. Y esa decisión, And that decision, that de choice, acuerdo a la Biblia, according to the Bible, permitió que entrara en el mundo el pecado. it allowed sin to enter the earth. Vean que no es los pecados, Take a look or take in mind that it is not the sins, but one sin, sino que es el pecado, but rather the sin, que es de donde se manifiestan cientos de formas de pecado. where hundreds of sins are manifested in. Básicamente, básicamente el pecado, Basically, the sin, que en este momento no fue robar, mentir, matar, that at this point is not a sin of stealing or of lying, sino que básicamente el pecado es escogerme a mí en vez de escoger a Dios. basically the sin is to choose me instead of choosing God. Es convertirme yo en el centro y dejar y quitar a Dios del centro de mi vida. Is letting myself become the center and pushing away the Lord of being the center. Sin embargo, bueno, y ese pecado permitió que entrara la muerte al ser humano. And in result, that sin allowed death to come into the earth. La muerte no física, The death, not physical death, pero una muerte espiritual. but a spiritual death. Y esa muerte espiritual es que estamos separados de Dios. And that spiritual death is that we are separated from God. Entonces, ¿cuál es el estado de pecado y de muerte? So what is the state of sin and death? Básicamente un estado Basically, it's a state en el que yo soy el centro de mi vida, in which I am the center of my life. yo sigo mi propia voluntad, I go ahead and follow my own will. defino mis propios propósitos, I define my own purposes. defino mi propia felicidad y la busco. I define my own happiness and I search for it. Y básicamente eso me mantiene lejos de Dios. And basically that keeps me away or in distance from God. Y por supuesto que de ahí se manifiestan un montón de acciones pecaminosas. And of course, from there, there's a lot of sinful ways that are manifested in our lives. Pero para que quede esto claro, But in order for this to be clear, aún esta caída del hombre, even besides or after all, the fall of this sin or the fall of man at this point, aún esta desobediencia del hombre, after even after the disobedience of man here, esta caída, esta rebelión no cambia el plan eterno de Dios, no lo puede alterar. Even after the fall of man, the plan of God is not altered; it remains. Lo único que hizo fue que abrió una desviación de la voluntad perfecta de Dios. All it did is just made a longer way to. Sí, ¿cómo le dicen? Un detour. A detour. Ajá, It just made a detour to God's plan. Pero Dios no ha cambiado, esto no alteró el plan de Dios. But God's plan remains even after this detour. Porque precisamente en Génesis capítulo 3 versículo 15, because in Genesis chapter 3:15, ahí mismo Dios promete que vendrá un Mesías a resolver este problema. Right there, God himself promises that there's a Messiah that will come, that is to come. Que en algún momento vendrá el Hijo de Dios. That at some point we're going to see the Son of God. Y él mismo
Ujú. and he himself, Que desde la eternidad lo había decidido de esa manera, that he had already decided this from eternity, que desde la eternidad se había ofrecido como el sacrificio para nuestro error. then before creation, already in eternity, the Son of God had already been offered as a sacrifice. Ujú. ¿Sí? Porque existía esta posibilidad de que el hombre hiciera esto. Because this possibility that we see here in Genesis Ujú. chapter 3 already existed. Ujú. Existía esa posibilidad de que el hombre escogiera su propia voluntad. The possibility that existed that man was going to choose his own will. No era el plan, no era el plan de Dios, It was not God's plan. pero aún esto no tomó a Dios por sorpresa. But regardless, this does not take God by surprise. Ujú. Sino que se pone en acción el plan de salvación y de redención. And the plan of redemption takes place. Y entonces vemos que a lo largo de la historia, And we can see throughout the story, Dios empieza un proceso de ir revelando ese plan de redención. we see that God begins to reveal a plan of redemption. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Beginning from Genesis chapter 3, verse 15. Dios empieza a hacer diferentes pactos con el ser humano. God begins to do different Covenants. covenants with man. Algunos hablan de que fueron 7, otros de que son 9. No importa. Ujú. Some talk about that it was a covenant of 7. Others talk about a covenant of Sí, 9. 7, 9 pactos o 7 pactos. Ujú. 7 covenants and Pero- 9 covenants. Pero empezamos a ver cómo Dios empieza a revelarnos a su Hijo Jesús a través de sombras. And we can read and see how God starts revealing his son through shadows. Shadows. Ajá, nos empieza a revelar al Mesías He starts revealing the Messiah. y empieza a utilizar situaciones de hombres And he begins to utilize men's situations para enseñárnoslos como ejemplos o como paralelos to show us as an examples or parallel to the stories. de lo que será el cumplimiento en el Hijo. What would be the fulfillment through the son. Lo vemos con Abraham, We see it through Abraham. que a través de él, Dios promete que a través de él y a través del pueblo que va a salir de él, That God promises through Abraham, through the people that are going to come through him, ¿sí? Una nación que va a salir de Abraham. nations that are going to come out of Abraham. Dentro de esa nación va a venir el Mesías. Through that nation, the Messiah is going to come out of. Este descendiente prometido en Génesis 3:15 This descendant, this promised descendant that comes out of Genesis chapter 3:15, va a estar escondido, entre comillas, en esa nación llamada Israel. is going to be hidden in quotation marks, the Messiah. Ajá. It's going to hide the Messiah. Después Dios toma a esa nación y le entrega una ley. Then God hands over that nation and gives them a law. Y esa ley lo que servía era para que ese pueblo, And that law served that nation. que ese pueblo pudiera comprender la magnitud de su pecado. That lay served that nation so they can understand the magnitude of their sin. Y que pudiera también entender el lenguaje del sacrificio. And that they can understand the language of sacrifice. El lenguaje del cordero que se sacrifica para el perdón de pecados. Of the sacrifice of the lamb that will be used as a sacrifice. Sin embargo, los israelitas nunca pudieron cumplir los requisitos de esa ley. But as we see, the Israelites never were able to fulfill that The requirements.
the requirement to that covenant, de esa ley. of that law. Y Israel se desarrolla como nación Israel becomes a nation, y establecen reyes and they establish kings, y cada vez se corrompe más y se corrompe más esa nación de Israel. and as we see it, every time that nation becomes more corrupt and corrupt and corrupt, Hasta el punto que llegan a hacer cosas terribles, to the point that they start doing terrible things, a violar esta ley de una forma terrible. to violate this law in a very terrible way. Sin embargo, recordemos que el plan eterno de Dios se mantiene firme. But let us remember that God's plan, original plan, it still remains. Y en Jeremías capítulo 31 al 34, And in Jeremiah chapter 31, verses 31 through 34, Dios nos hace la promesa de un nuevo pacto. God makes us a new covenant of the new, makes us a new covenant. The Gives us a new promise, the covenant. promise. The promise of a new covenant. Porque aquí en esta historia de Israel, Because here in this story of Israel, Dios había hecho diferentes pactos God had done different covenants, y la ley en sí misma era un pacto. and the law itself was a covenant. Es más, esa ley era llamado el antiguo pacto. And that covenant was actually called the old, or the Covenant. old covenant, the old covenant. Sin embargo, en Jeremías, que ustedes van a leer, se encuentra una promesa maravillosa. And in Jeremiah, where you're going to read, we see a new, marvelous, wonderful covenant. Y la promesa es que un día Dios And the promise is that God, one day God will va a escribir sus deseos, sus leyes, He's going to write down his wishes, his laws, sus intenciones, his intentions, ya no en tablas de piedra, not in tablets of stone, stone sino tablets, en el corazón de cada persona. but in each and everyone's heart. Y promete un nuevo pacto. And he promises a new covenant. Porque obviamente todo lo que había pasado antes Because obviously everything that had happened before no había funcionado, no había ayudado. it had not helped at all. ¿Y qué pasa? And what happens? Aparece Jesús, Jesus appears. este Hijo eterno, This eternal Son aparece en la escena. appears on the scene. Y ahora es Emmanuel, Dios con nosotros. And now he's Emmanuel, God with us. Sin embargo, él no quiere solo ser Dios con nosotros, But he doesn't just want to be God with us, sino que él quiere ser Dios en nosotros. but rather he wants to be God in us. Y como lo dice Efesios, Dios a través de nosotros. And how it's explained in Ephesians, God through us. Entonces aparece Jesús And Christ appears, y vive 33 años y medio and he lives about 33 and a half years, cumpliendo la ley, fulfilling the law, obedeciendo cada instrucción del Padre. obeying each and every instruction of the Father. Aquí en el Edén tenemos a un Adán Here in Eden, we have an Adam, hecho a la imagen y semejanza de Dios, made to the image and likeness of God, pero que escoge ser desobediente. but chooses to be disobedient. Y aquí tenemos chooses to be disobedient. a Cristo Jesús, And here we have Jesus Christ, al Hijo de Dios encarnado, God's Son in Incarnated. human time, incarnated, obedeciendo absolutamente al Padre obeying absolutely, in absolute, the Father, y cumpliendo la ley and fulfilling the law por 33 años. for 33 years. En los 3 años de ministerio, In his 33 years of of ministry, se dedica a desarrollar un grupo de discípulos. he fulfills
his purpose to develop the disciples. Él toma a unos hombres para discipularlos. He takes some men to disciple them. Y en el momento más importante de la historia, And in the most important part of the story or time of the story, Jesús va a la cruz. Jesus goes to the cross. Y mis amados hermanos, And my beloved brothers and sisters, la cruz es el momento más importante de la eternidad. the cross is the most important part of eternity. El momento de la eternidad. The moment most important. Aunque no hay tiempo en la eternidad, Even though there is no time in eternity, esta cruz, este momento de la cruz, that moment of the cross es donde el Padre Celestial is where the Heavenly Father castiga el pecado de la humanidad punishes the sin of humankind, of humans, en su Hijo Jesús, in Jesus Christ, quien era puro y sin mancha. who was pure and with no Sin sin. pecado. Y ahí, por medio de su sangre bendita, and through his blessed blood, nosotros Holy entramos a un nuevo pacto. we enter a new covenant. Aquí se da el nuevo pacto. This is where the new covenant takes Por place. lo tanto, todo lo que ustedes ven aquí antes de esto, Therefore, everything that you see before this, all this here, la ley, the law, los profetas, the prophet, todo ese que llamamos Antiguo Testamento, everything that we see or that we call the Old Testament es completado en Jesús. is fulfilled in Jesus. Y Él nos introduce a un nuevo pacto, And he introduces us to the new covenant. que tal y como vamos a leer en Colosenses capítulo 2, And just how we're going to see it and read it in Colossians chapter 2, en esa cruz, on that cross, el Señor nos dio libertad, God gave us freedom. nos dio vida He gave us life. y derrotó el gobierno de las tinieblas. And he Defeated. defeated the enemy. Y nos dio la oportunidad de volver a regresar a las condiciones que teníamos antes de la rebelión de Génesis 3. Giving us the opportunity to go back to the initial plan of God before the fall of man in the Garden Entonces, of Eden. ahora en Cristo, And now in Christ, por medio de su cruz, through the cross, nosotros podemos retomar nuestro lugar we can go ahead and take back our place como representantes del reino. as representatives of the kingdom. Pero eso no se quedó ahí. But that's not where Hasta ahí hubiera sido maravilloso. If it was just to that point, it would have been great. Hubiera sido una transacción legal maravillosa. It would have been a great transaction. A beautiful legal transaction. A beautiful legal transaction. Sin embargo, en Hechos capítulo 2, But we see in Acts chapter 2, vemos cómo el Espíritu Santo viene sobre aquella iglesia, we see how the Holy Spirit comes over that church. pero viene sobre cada hijo e hija de Dios. But it falls in each son and daughter. Y ahora este Jesús con nosotros, Now we see Jesus in us, con nosotros, or with us, I'm sorry. se Jesus convierte en Jesús en nosotros. Becomes Jesus in us. So we Y see a- Jesus with us, becomes Jesus in us. Y a partir de ahí, Jesús a través de nosotros. And from there on, Jesus through us. Y entonces, aquí es donde vamos a comprender And there we're going to understand a través de lo que leeremos en Hebreos capítulo 8, versículo 13, throughout what we read in Hebrews chapter 8, verse 13, que esta cruz, that cross, este pacto, that covenant, declaró obsoleto el antiguo pacto. declares obsolete the old covenant. Este viejo pacto That old covenant se vuelve ahora una verdad pasada.
now becomes a truth of the past. Y tenemos ahora nosotros una verdad presente, And now we have a present truth, que es en la cual nosotros vivimos which is what we live in y en la cual nos movemos. and which we function through. Y aquí es precisamente donde estamos parados. And this is where we're standing. This is where we're at the ¿Para, time. ¿Para qué les he mostrado esto, señores? Why have I shown you all this, ladies and Porque gentlemen? cualquier cosa que nosotros leamos de la palabra, Because anything that we read in concerns to scripture, or the word, tenemos que leerla desde la ubicación en la que estamos en este momento. we need to read it from where we're standing from now, today. Estamos en Cristo. We are now in Christ. Somos parte del nuevo pacto. We are part of the new covenant. Ya no somos parte de un viejo pacto. We are no longer part of the old covenant. Ya no estamos limitados por esta ley. We are not limited by that law. Incluso, tal y como lo vamos a estudiar, Even more, the way we're going to be studying it, los 4 evangelios the four gospels nos presentan enseñanzas y realidades del nuevo pacto, shows us ways of and realities of the new covenant. pero hay que tener cuidado porque también nos muestran cosas que estaban todavía como parte final de este proceso. But we need to be careful because it actually shows us ways that was part of de este proceso de redención. the end of that redemption plan. Por ejemplo, y termino con esto. For example, and I will finish with this. Cuando Jesús manda a sus discípulos de 2 en 2, When Jesus sends out his disciples 2 by 2, dice la Biblia que les dio autoridad. the Bible says that he gave them authority. Para ir a echar fuera demonios y sanar enfermos. Authority to cast out demons and heal. Pero ahora nosotros en Cristo, But now us in Christ, no necesitamos pedirle a Dios que nos dé autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. we don't need to ask God for authority to go out cast out demons. Porque ahora esa autoridad ya reposa en nosotros, está en nosotros. Because now that authority is instilled within us. Porque ahora el Espíritu vive dentro de nosotros. Because now the Spirit lives within us. Entonces, ahora que vamos a empezar esta lectura del Nuevo Testamento, Now that we're going to start this reading plan of the New Testament, es importante que sepamos dónde estamos parados. it's very important for us to know where we're located. Y no estamos parados en Abraham, And we're not located in Abraham. no estamos parados en los tiempos de David, We're not located in the times of David. aunque los salmos de David son hermosos. Even though the Psalms of David are wonderful, Hay salmos que ya no aplican a nosotros porque estamos en Cristo. there are Psalms that do not apply to us because we are in Christ. David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? David would say, I will lift up my eyes to the hills. the heaven, Ajá, to seek God. ajá. Sin embargo, ya no lo buscamos en los montes, And we're not looking for him in the woods, in the mountains, in the hills, the mountains, Ujú. the hills. Sino que ahora Él vive en nosotros. Therefore, now he lives in us. En el Antiguo Testamento se decía, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. In the Old Testament, it was said that God would live in the praises Of his in our people. praises Ujú. of the people. Ajá. Él habita, he dwells, ¿verdad? Él habita en las alabanzas. He blows his in the praises of the people. Sin embargo, He breathes. sin embargo, él ya no necesitamos cantarle para que él habite, porque él habita en nosotros. Therefore, we don't need to be singing praises to him in order for him to show his presence, because he is in us. Ujú. Así que ahí nos vamos a quedar por el momento. So therefore, this is where we're going to stop for now. Recuerden que empezamos la lectura mañana. Remember that we start the reading tomorrow. El plan de lecturas está en la página web.
The reading plan is on our webpage, Lo pueden, mycityspanish.org. en mycityspanish.org lo pueden descargar You can go ahead and download it from the webpage. y se van a dar cuenta de que es un plan de lecturas distinto. And you're going to find out that it's a very different reading plan. Vamos a leer todo el Nuevo Testamento, We're going to read the entire New Testament, pero lo vamos a leer de una manera diferente. but we're going to read it in a very different Entonces, way. van a darse cuenta de que cada día tienen que ir cumpliendo con diferentes lecturas de diferentes partes del Nuevo Testamento. You're going to find out that each day you're going to be reading different parts of the New Testament. Si tienen alguna pregunta, nada más mándenme un correo electrónico If you have a question, go ahead and send it through me through an email. a spanish@mycity.church. Muchas gracias, muchachos y muchachas. Nos vemos la Okay. próxima semana. We'll Mañana see you empezamos a leer. Tomorrow we start reading. Thank you guys. Bye. Bye-bye.